Bienvenidos a Observatorio. En esta ocasión no podemos tratar un tema distinto al drama que el terremoto en nuestro país, los terremotos en nuestro país han venido dejando como secuela. Y por lo mismo vamos a hablar de la nueva etapa, de lo que sigue. El día de ayer yo escuchaba que varias voces dicen que lamentablemente el momento de la búsqueda para intentar recuperar personas con vida está concluyendo y que lo que debe seguir ahora es la etapa de la reconstrucción. Pero me gustaría que me ayudaran a entender de qué estamos hablando, Rodrigo, de qué estamos hablando, Pablo, cuando hablamos de la necesidad de reconstruir. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que una primera reflexión pertinente tiene que ver con qué ciudad tenemos, qué ciudad hemos construido, qué ciudad hemos dejado que se construya. Y yo quisiera poner el acento en cientos, si no miles, de esfuerzos colectivos de denuncia que han venido ocurriendo durante los últimos 30 años, relacionados con una cuestión preocupante, y es el hecho de que nuestra ciudad está siendo desarrollada a partir de la lógica del enriquecimiento, digamos, y no de la lógica de los derechos humanos, no de la lógica del bienestar de las personas. Y muchos movimientos han venido denunciando la inadecuación de distintas obras que ahora están surgiendo por todos lados. Ahora vemos que muchas obras están construidas en un marco de ilegalidad, en donde no se debía de haber levantado 7 pisos, sino solo 4, problemas de servicios, de gentrificación, de uso de suelo. Y es una ciudad que en esa alianza entre poderes públicos y poderes privados, en un marco amplio de corrupción, se ha ido construyendo en opacidad, en injusticia, con exclusión de los sectores pobres, con procesos de gentrificación. Eso quiere decir la apropiación por parte de las inmobiliarias de barrios populares que han sido construidos por la gente y que hoy están siendo desplazados y enviados hacia el exterior. Exclusión, por lo tanto, opacidad e injusticia. Ese es un contexto que yo creo que tenemos que tomar en cuenta y que hoy en el temblor, como crisis general, está apareciendo. Hoy estamos viendo una cantidad increíble de vicios que están detrás de muchos de los edificios, algunos de ellos nuevos que se han caído. Entonces yo no quería dejar de señalar esto porque me parece que es un contexto conveniente que apunta hacia la ciudad, no hacia otras localidades que habría que también ir incluyendo, que ahora Morelos, lo retomamos Puebla, porque pero no podemos quería olvidar centrar las otras entidades tema. que están afectadas. Pero a ver, me gustaría, Pablo, ¿cuál es, digamos, desde tu punto de vista, la reconstrucción de ese contexto? O sea, Rodrigo nos advierte que debemos pensar la reconstrucción desde una perspectiva que se haga cargo de lo que hemos venido haciendo mal y coloca, si no me equivoco, a lo social y a los derechos de las personas en el centro de su preocupación. Entiendo que esa sería tu propuesta de eje reconstructivo, digamos, ¿no? Claro. En tu caso, Pablo. Gracias, Pedro, gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo, por tu impulso a pensar temas. Bueno, yo quisiera primero señalar, obviamente tiene mucho sentido hablar de reconstrucción, pero quizá habría que pensarlo en el contexto de la construcción continua de nuestra vida social, donde obviamente el territorio tiene una importancia muy grande, no solamente el territorio urbano o el territorio de una ciudad, sino la vinculación que pueda, los diferentes usos del territorio en poblaciones que no son la Ciudad de México, poblaciones que están en el entorno y que se vieron afectadas, y algunas no tan cercanas a la Ciudad de México, en los terremotos, en los sismos anteriores, en el mes de septiembre, en Chiapas y en Oaxaca, y en fin, en cómo en esta comunidad, este país, estamos haciendo diferentes usos, diferentes apropiaciones, diferentes no apropiaciones, como decía Rodrigo, del territorio, ¿no? Y eso tiene que ver creo que con un proceso muy complejo de autorreconocimiento como sociedad. No es un tema que solamente tenga que ver con qué hacemos, sino cómo nos percibimos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el sismo, es precisamente este reciente sismo de la semana pasada, pues obviamente nos replantea y hace salir a la luz algunos elementos muy positivos de nuestra identidad comunitaria, el apoyo, la solidaridad, la generosidad, algunos no tan positivos que lamentablemente se han visto y me temo que pueden verse a lo largo del tiempo. Y este proceso de continua formación de nuestro carácter, de nuestra identidad social,
obviamente nos tiene que llevar a pensar cómo nos vamos a reubicar en el territorio y cómo vamos a reubicar en relación con el territorio el bienestar de la población. Y algo muy importante que te preguntaría a ti de esto que dice Pablo, Rodrigo, es cómo vamos a gestionar ese reubicarnos en el territorio. Es decir, creo que es muy importante esto que dices, Pablo, una toma de conciencia de quiénes somos como sociedad hoy, de qué nos dice lo que sucedió y qué nos dice cómo reaccionamos del tipo de sociedad que somos, pero esto es muy importante, es decir, cómo debe de gestionarse el proceso de reubicarnos, que me gusta en el territorio, que no solo es reconstruir, sino que también es mirar con una mirada más amplia la construcción social. Sí, no, esto que coloca Pablo a mí me parece muy pertinente, porque hablar de reconstrucción parece que lo que tenemos que hacer es volver a poner en pie lo que ya... Y es muy probable, quiero decir, es muy probable que quienes intenten reconstruir sus lazos y sus alianzas para volver a poner edificios en pie, sean de nuevo gobiernos con empresas inmobiliarias. El sismo del 85 puso, digamos, 2.850 edificios fueron afectados. Hubo muchas pérdidas de vida. Sin embargo, en esta hay menos pérdidas de vida, pero tenemos 3.848 edificios afectados. Eso es, digamos, las inmobiliarias se estarán relamiendo los bigotes porque eso significa espacios para volver a construir, para reconstruir. Entonces, lo que dice Pablo va en el sentido más bien de resignificar y de darle otro sentido a partir de esta crisis al proceso que deberíamos de pensar para tener la ciudad desde la perspectiva de los derechos humanos para la gente, una ciudad que sea incluyente, una ciudad que se construya con transparencia, en donde se puedan fomentar la construcción de espacios públicos. Y eso, desde mi punto de vista, atraviesa el eje de los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos son una orientación clave para pensar en la ciudad que queremos. Tenemos el derecho a la ciudad, que además está hoy ya en nuestra Ley General de Asentamientos Humanos como un criterio fundamental, como un principio, y tenemos todos los derechos que están en la Constitución. Y un derecho por el que yo creo que hoy tendremos que empezar es el derecho a la organización, el derecho de reunión, el derecho de participación e incluso, si se necesita, el derecho de protesta. Lo digo porque no podemos obviar que hoy en el territorio están desplegados poderes públicos y poderes privados que van a intentar volver a la lógica de la ciudad mercancía. Me parece muy interesante porque tu enfoque de los derechos humanos no lo esperaba de manera distinta y además tú sabes que lo comparto en buena medida, pero tú sueles problematizar estos mismos temas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la gestión, por ejemplo, de los recursos, de algo que va a ser muy importante, porque además, pues cuáles van a ser las lógicas que van a ir imponiendo, por ejemplo, los costos y los precios de la reconstrucción. Alguien me decía el día de ayer, todo indica que los materiales de construcción van a empezar a irse a las nubes, o sea, a ver, ¿qué hacer desde ahí, Pablo, para que no se imponga una lógica excluyente, una lógica, digamos, disruptiva de lo social, del tejido social? Sí, efectivamente, hay, como señalaba Rodrigo, hay ya, bueno, ya están ahí, están permanentemente intereses económicos, intereses políticos, perspectivas incluso de carácter electoral en términos de decisiones de redefinición de espacios públicos vis a vis los espacios privados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que antes de utilizar un término que sea un poco raro, antes de juridificar la reflexión y empezar a trabajar en términos de derechos de propiedad vis a vis derechos humanos o derechos de propiedad o gestión pública basada en una obligación de orientación, dirección por parte del sector público, gubernamental o una lógica de mercado, me parece que particularmente la universidad, particularmente nuestro contexto, no debe de perder, y al contrario, debe de reforzar su función de espacio de difusión de conocimiento. Esto es datos, hechos, o sea, poder hablar en términos de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son demandas, cuáles son situaciones que obviamente, como decía hace un momento, el sismo de esta semana, de semana pasada nos sacó a la luz, pero que por ejemplo ya estaban en el debate constitucional de la Ciudad de México hace un par de años y que se han venido discutiendo y que de hecho Rodrigo y yo platicamos ampliamente y colaboramos en la reflexión en esa materia sobre qué ciudad queríamos, qué
qué entorno gubernamental y de instituciones políticas y de coordinación queríamos para la Ciudad de México. Y insisto, no solamente estamos reduciendo a la Ciudad de México, como país, ¿no? Esta reflexión que también tuvimos a propósito del centenario de la Constitución del 17, no es algo, hay algo significativo que nos retoma, nos hace volver a mirar temas que ya estaban presentes y que la universidad no debe de olvidar, generando información certera, espacios de reflexión plural y me parece propuestas amplias, complejas, a mediano y largo plazo dentro de esa pluralidad sobre la base de esos hechos, esos datos, ese conocimiento que se aporta de manera, digamos, interdisciplinar por todos los campos de reflexión universitaria, ¿no? Para cerrar este bloque, tu reacción a este punto en concreto, sí me gustaría escuchar cuál es tu visión de la misión de la universidad que Pablo va delineando en esta reflexión. El papel de la universidad es fundamental en este momento. Están volteando la sociedad civil, Estado, incluso las propias empresas, el mercado, a encontrar en el conocimiento que se ha ido acumulando en las distintas áreas, en arquitectura, en ingeniería, en derecho. El tema jurídico es clave. O sea, todo este proceso que va a durar muchos años de aquí en adelante va a requerir una cantidad de acciones jurídicas increíbles y en ese sentido es fundamental que el Instituto de Investigaciones Jurídicas también comience a hacer, como ya lo está haciendo, ofrecer respuestas a la ciudadanía. Yo creo que es un momento de crisis y los momentos de crisis también permiten repensarnos e imaginar salidas hacia adelante. Y la universidad en esto es clave porque es es uno de los centros más importantes de pensamiento. Y es el momento, yo creo también, de lanzar el mensaje de la necesidad de que sociedad y Estado se articulen, sobre todo para que sociedad le exija al Estado que cumpla con las funciones para las cuales está diseñado, que se cumpla con el principio de legalidad, que cumpla con los derechos humanos y que recupere su función de Estado. Me parece que cierras dejando un punto estupendo para abrir el siguiente bloque. Cómo se debe articular y cómo debe ser la relación entre la sociedad y el Estado, y metamos la variable también gobierno, porque pues son gobiernos en plural los que nos tienen que ayudar a gestionar esta vinculación. Pero vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio. Quédese con nosotros que estamos hablando de lo que está sucediendo y de lo que sigue y de lo que tenemos que hacer. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio. Estamos hablando de qué hacer para gestionar la crisis en la que la catástrofe nos metió. Y decía Rodrigo Gutiérrez al final del bloque que es muy importante ver cómo se debe articular la relación sociedad y Estado y que desde su punto de vista la sociedad debe exigirle al Estado. En 1985, Pablo, se dijo mucho que cambió no solamente obviamente la faz de la ciudad después del terremoto, sino también las dinámicas de la vida política, que surgió una sociedad civil distinta a la que existía antes y que el Estado se vio rebasado por esa sociedad y que eso en buena medida fue uno de los factores que aceleró la última etapa de la transición hacia la democracia en México. ¿Tú cómo ves, digamos, los efectos sociopolíticos del sismo de 2017? Bueno, es una pregunta. O sea, esto va a tener efectos a largo plazo y va a tener efectos en muchos elementos, en muchos factores de la organización social en México, ¿no? Entonces, me costaría mucho trabajo decir y tratar de especificar dónde van a verse efectos, pero claramente yo lo que sí veo son dos condiciones, al menos, o tres condiciones, tres elementos que son los que creo que nos van a plantear la línea las líneas sobre las que van a correr estos efectos y que son muy distintos a los del 85, que realmente no son, estamos hablando de un país distinto. Uno de ellos es el pluralismo. El pluralismo en muchos sentidos, el pluralismo en la información. Recuerdo en el 85, yo era estudiante en preparatoria,
era ver en la televisión, en los 3 o 4 canales de Televisa, a Jacobo Zabludovsky pasear, moverse en un coche, viendo y describiendo la ciudad. Hoy la descripción de lo que ha ocurrido se ha dado desde muchas perspectivas a través de las redes sociales. Obviamente han participado los medios masivos de comunicación, las televisoras, pero fundamentalmente la forma en la que nos hemos enterado no ha sido monolítica, no ha sido unívoca, ha sido plural, sí, seguirá siendo plural. Esta reflexión en torno a la construcción, reconstrucción, replanteamiento de nuestra vida social va a ser plural. Segundo, hay unas exigencias democráticas. Hay unas exigencias democráticas, parte del pluralismo una manifestación del pluralismo de la sociedad mexicana que no existía en el 85, es que la sociedad, todavía de manera desarticulada, todavía de manera relativamente espontánea y tal, pero la sociedad no está esperando a que el gobierno le diga qué hacer. Más bien, está diciéndole al gobierno lo que está esperando del gobierno. Y hay de aquel gobierno que no entienda, no pueda leer con claridad, ver con claridad lo que la sociedad le está exigiendo. Desde tu punto de vista, Rodrigo, ¿cuál es ese mensaje de la sociedad hacia el gobierno? Tú nos decías, debe de presionar al gobierno, pero Pablo problematiza cosas, variables muy interesantes. Una sociedad más compleja, con mayor capacidad de comunicación horizontal, con una variable de pluralidad muy poderosa y con apropiación de un discurso democrático que no necesariamente es el democrático electoral tradicional. Pues yo quería justo, Pedro, qué bien que tocas este tema. Yo creo que lo que estamos viendo hoy en las calles es lo que, esta es la normalidad democrática desde mi punto de vista. Es decir, la participación organizada de la gente en la toma de decisiones. Para mí, democracia significa eso. La comunidad política tomando decisiones, no los partidos políticos. Los partidos políticos están pasmados. Lo único que han sabido decir es que si van a redirigir recursos públicos de los partidos a la y renunciar al 100% de financiamiento público, no es menor, está bien, pero... Está bien. Perdona más que lo diga, es poner la política en manos de las grandes corporaciones y de los grandes intereses económicos. Nada más para decir que ahí hay algo que hay que mirar con cuidado, aunque es tema para otro análisis. Digamos, volviendo al tema de la democracia, la gente se organizó en el momento de la emergencia para salvar la vida y proteger alimentación, vestido, agua, ¿no? Era realmente excepcional. Todo el mundo lo decía. Cuando uno iba a un espacio colapsado, era sorprendente la capacidad organizativa. Uno tenía que hacer filas organizadas, no podía uno entrar, había varios filtros, a uno lo vacunaban contra el tétanos, inscripciones en los brazos para saber el tipo de sangre y además a la hora que uno había entrado, porque solo podía estar durante 5 horas para que los rescatistas no se cansaran, equipo, casco, chaleco, agua, comida, o sea, realmente impresionante. Yo creo que eso a los poderes públicos y a los poderes privados los tiene nerviosos. Y por eso es que están diciendo, bueno, felicitaciones, un agradecimiento, chao a sus casas. A mí me preocupa eso, porque supongo que desde, las élites partidistas y de las propias élites económicas vinculadas a las inmobiliarias, lo que querrán es retomar la normalidad democrática, perdón que lo diga, que para mí es la normalidad oligárquica. Élites de partidos con empresas, saber técnico que van a reconstruir. Yo, por eso digo, y la gente que no sabe, porque no tiene conocimiento técnico, ella no sabe, que se regresen a sus casas. Lo que la gente sabe muchísimo, demostró tener una enorme capacidad de respuesta frente a la emergencia y yo creo que eso lo tenemos a eso tenemos que empujar y que la gente se haga cargo de todo el proceso de largo aliento para construir la ciudad que queremos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho desde el punto de vista descriptivo y algunos de los puntos además me parecen muy interesantes para el debate, pero sí quiero advertir algo y no sé si quieres una reacción por aquí o retomar otro punto, Pablo, que es que junto con esa sociedad que se organizó así, hay que decir que en este caso sí hubo presencia también de las Fuerzas Armadas muy involucradas. Porque algo nos dice eso también, de una misión de las Fuerzas Armadas que se recupera en este evento frente a lo que había sucedido en los años inmediatos en la lucha al crimen organizado. Creo que no es menor, Pablo. A ver, yo creo que lo que vemos ahora es una tensión constante que existe en cualquier proceso de transformación social, histórica. Es la continuidad, la transformación de las personas, de sus contextos, de su manera de funcionar en el mundo. La revolución digital tuvo lugar
para hablar de un tema, entre otros muchos, pero para hablar de un tema que me es familiar o que me siento vinculado con él. La revolución digital tuvo lugar en este espacio entre el 85 y el 2017, particularmente en la última década de los 90 y principios de este milenio. Eso transformó radicalmente la forma de relacionarnos socialmente. Y dentro de los muchos déficits que tiene la revolución digital, también tiene algunas virtudes, y una de ellas es el empoderamiento individual del sujeto que puede interactuar con otros sujetos y generar modos distintos de relación social. Eso pues, se manifiesta en una disposición a la organización, a la expectativa, al planteamiento de horizontes. Yo creo que hay una palabra que utilizó Rodrigo que a mí me parece fundamental y no es en absoluto frívolo en este momento, es la imaginación, poder imaginar mundos distintos. ¿Y cómo se imaginan? ¿Cómo se crea esa imaginación colectiva hoy? Es radicalmente distinto a como se hacía antes. Pero al tiempo que tenemos esta gran fuerza, en esta gran energía social, que es un poco el tema que nos reúne, ¿no? La energía social para el cambio, para la reconstrucción, para la construcción, etcétera, a la forma en la que se crea tiene que al mismo tiempo ser compatible con lo que nos garantiza poder vivir en sociedad, que es la institucionalidad. Y esta forma de articular, ¿no? Cambio, energía, imaginación, pero al mismo tiempo poder institucionalizarla para que esa imaginación, ese cambio, esa energía capitalice, se concrete y de alguna manera se haga realidad, y una realidad previsible. Me parece un gran tema. Tu reacción, porque sí es importantísimo lo que nos está diciendo Pablo, para esta construcción de la reflexión que están haciendo ambos, decir, a ver, ¿y cómo hacemos, con qué institucionalidad es con la que debemos de articular esta energía social? Desde mi punto de vista, bueno, el Estado de Derecho, o sea, el Estado social y democrático de derecho, no cualquier Estado de derecho. Desde mi punto de vista, el Estado social y democrático de derecho, que tiene una serie de principios fundamentales, como son, obviamente, pues la protección de la vivienda, de la salud, de la alimentación, del agua. O sea, hoy tenemos que pensar una ciudad que garantice a las personas que viven en ella todo este conjunto, o sea, este acceso a este conjunto de bienes que además están establecidos en la Constitución y están establecidos en las leyes. Cuando ustedes hablan de institucionalidad, me parece que hay que retomar esa institucionalidad. Tenemos muchos instrumentos ya construidos dentro de la propia institucionalidad que nos orientan en este sentido, ¿no? Yo les decía que incluso con una participación muy activa del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se construyó una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y si ustedes leen el artículo primero, lo que en su fracción quinta lo que dice es propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana, sobre todo de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación, gestión del territorio, con base en el acceso a la información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de todo este campo. O sea, ahí tenemos estructuras institucionales. Ley vigente y recientemente aprobada, en efecto, la trabajó el PUEC y Jurídicas. Y en el artículo 2 tenemos ahí el derecho a no ser discriminado, pero también el derecho a poder vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, equitativas, incluyentes, democráticas, que desde mi punto de vista es justo lo contrario a lo que tenemos. O sea, hay que avanzar por estos lineamientos legales, estos principios que están establecidos en nuestras propias leyes, para ver cómo reconstruimos esa relación entre sociedad y Estado. Yo creo que es fundamental esa reconstrucción, pero en clave de derechos y a partir del marco legal. Es que el problema es que el marco legal, quiero decir, esta ciudad se está construyendo en un marco de ilegalidad, de opacidad, sin transparencia, excluyente, bueno, cosas que ya dije, ¿no? Pues sí, pero me parece muy importante que las hayas vuelto a decir con la ley en la mano y que las digas además con una legislación que en efecto es muy reciente. Esta legislación, si no me equivoco, es del año pasado y está orientada no solamente a la Ciudad de México, sino a lo que decía Pablo Larrañaga, que es hacia una visión de desarrollo, digamos, más amplio del ordenamiento territorial en un país con las diversidades y variedades del nuestro. Pero esto da para mucho y da para seguir discutiendo y da para seguir pensando juntos, porque además los problemas que enfrentamos no son de corto, sino que van a ser de mediano y de largo plazo. Gracias por habernos acompañado a esta edición de Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, en TV UNAM el próximo martes.